Buenas tardes y bienvenidos sean a nuestro documental junto a mi compañero Lionel y yo, Yanda, que vamos a estar haciendo un documental sobre las alertas de base de datos. Las bases de datos almacenan información vital para empresas, gobiernos y usuarios, pero ¿qué sucede cuando algo falla? Las alertas son la primera línea de defensa para prevenir pérdidas y errores. En este documental nosotros exploraremos qué son las alertas y cómo funcionan, y por qué el sistema operativo y el sistema gestor de seguridad de base de datos son claves para mantener nuestros datos seguros. ¿Qué son las alertas en la base de datos? Las alertas en la base de datos son notificaciones automáticas generadas como cuando ocurre un evento inesperado o crítico en una base de datos. Por ejemplo, aumento repentino del uso de la CPU, intento fallido de la conexión o errores de aplicación. Rol del sistema operativo. El sistema operativo controla los recursos del hardware. Si hay una sobrecarga en el servidor, el sistema operativo puede enviar alertas que indican riesgo o caída o pérdida de rendimiento. Un ejemplo real sería en una empresa bancaria que tuvo un aumento repentino en el tráfico, que provocó que el sistema operativo alertara sobre el uso del CPU al 95%. Y gracias a esa alerta, el equipo pudo escalar el servidor y evitar una caída del sistema en horario crítico. Rol del sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos como MySQL, Oracle o SQL Server tienen mecanismos para monitorear, como errores en consultas, pérdida de conexión, cambios sospechosos en los datos. Por ejemplo, en una tienda en línea, el gestor de base de datos alertó sobre una eliminación masiva de productos. Era un error de un script automatizado. Gracias a la alerta se detuvo el proceso y se restauraron los datos. Bueno, ahora yo voy a estar diciendo algunas alertas útiles. Alertas por espacio lleno, alertas por acceso no autorizado y, por último, alertas por lentitud en las consultas. Ahora vamos a estar entrevistando a dos profesionales que nos estarán dando su opinión sobre este tema de las alertas de base de datos. Buenas tardes, aquí tenemos al maestro Joel y le vamos a estar haciendo algunas preguntas sobre las alertas de base de datos. Profesor, ¿usted ha tenido algunas experiencias en las alertas de base de datos? Sí, claro, como usuario de sistemas, por ejemplo el antivirus te manda una alerta y hay algo que es una alerta de base de datos. También si por ejemplo estás haciendo el streaming y los datos son menos de lo que te está enviando al streaming, te manda una alerta de base de datos que te está mandando menos datos de lo que el streaming necesita. Y esas son las alertas. ¿Y qué importancia le da usted al trabajo en equipo en este tipo de base de datos? Bueno, evitar, porque si por ejemplo los sistemas no están combinados uno con otro, entonces se va a dañar la programación que se tenga. Por ejemplo, si yo estoy haciendo streaming con un programa que se llama OBS y no está combinado con el otro programa de streaming, por ejemplo de YouTube, si no están combinados en equipo esos dos programas, entonces aunque el OBS mande datos y el YouTube no lo reciba, se va a dañar. O sea que tienen que estar obligatoriamente bien programados y combinados en equipo. 1,000 years later. Aquí estamos con el profesor Frederick, que nos va a estar respondiendo algunas preguntas sobre las alertas de base de datos. Profesor, ¿usted ha tenido algunas experiencias directas con las alertas de base de datos? Sí, yo soy egresado de un politécnico en el área de informática. Yo trabajé varios años en una empresa de base de datos. Yo tengo entendido que la base de datos son donde se almacenan los datos, valga la redundancia, del programa o de la página que se esté utilizando.
Y bueno, ¿qué importancia le da usted al trabajo en equipo en este tipo de trabajo en base de datos? Bueno, mucha importancia, porque yo siempre he pensado que el trabajo en equipo es lo principal en cualquier trabajo que uno esté desarrollando en el momento, y más en base de datos, que como es donde se almacenan los datos más importantes, si no hay una buena comunicación y un buen manejo entre el equipo completo que se esté encargando de esta área, no creo que haya un buen desempeño de la misma. ¿Y usted ha tenido una experiencia trabajando en equipo? Sí, claro, muchas experiencias. Aquí mismo en el centro que trabajamos, nosotros los maestros siempre en pro de la educación de ustedes y del desarrollo de ustedes, siempre tratamos de trabajar en equipo. Ok, muchas gracias. Hasta aquí fue nuestra entrevista. Gracias por su atención. Bueno, aquí estuvimos escuchando las opiniones de estos dos profesionales en las alertas de base de datos. Bueno, en conclusión, las alertas son herramientas esenciales para anticiparse a problemas que pueden costar tiempo, dinero y reputación. Gracias a ella, los equipos técnicos pueden actuar a tiempo y mantener la seguridad y continuidad de los servidores. Bueno, hasta aquí fue nuestro documental de las alertas en base de datos. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Bye. Escucha primero. Escucha.